Se nos quedan sin clase. Los virtuales. ¿Ya tienen 2 Corintios 5, verso 1 y 2? Vamos a dar lectura. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces aquí encontramos un contraste: una casa terrena y un edificio celestial. Entonces, una joven, creo que el movimiento misionero dice que, y sin duda las personas de pronto han dado lectura a estos pasajes, pienso que de pronto también lo pueden hacer de sus emociones, pero en muchos aspectos, cuando uno escucha predicadores y personas dando aspectos de visiones y todo esto, seguramente es que se han basado en algún texto de estos. Entonces esta joven decía que el Señor la había llevado al cielo, ya había ido al cielo y había dado un tour con Jesús, y ella había visto una casa grande, y esa casa grande ella le había preguntado que quién era, y que Dios le había dicho que era de su siervo Gilla Ávila, que porque ese siervo había sido excepcional, y que entonces ella había visto una casa pequeñita ahí al lado del edificio, y que ella le había preguntado que esa casita de quién era, y el Señor le había dicho: esa es tuya, porque te falta esfuerzo, te falta. Entonces las estupideces están a la orden del día por el emocionalismo, ¿cierto? Entonces toca tener cuidado cuando la Biblia cita, por ejemplo, estos lenguajes figurados. Este es un lenguaje figurado, pero se está haciendo un estudio amplio. Todavía el lenguaje figurado nos falta mucho, todavía nos falta llegar todavía a muchas más cosas del lenguaje figurado. La Biblia es un libro por excelencia que usa con grandeza el lenguaje figurado. Siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando somos hiperliteralistas, pensamos que en serio, en el reino de los cielos va a haber un edificio, le va a decir para el hermano Giovanni, edificio, y la hermana Julia van a vivir acá, esta familia, porque fueron fieles al Señor. No. Entonces, aquí hay un contraste, ¿cierto? Y nos está diciendo el apóstol Pablo que hay una casa terrena, dicen, pero porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, entonces nos está hablando de una casa temporal que se va a deteriorar, que se va a envejecer y que se va a deteriorar. ¿Esa a qué se está refiriendo? Sin duda se está refiriendo a nuestro cuerpo mortal. Se está refiriendo al cuerpo mortal, a nuestro cuerpo. Este cuerpo temporal y material, que ya sabemos que tiene características específicas. El cuerpo material y el cuerpo temporal tienen unas características específicas. Comienza a morir en el momento de la concepción. Eso es una cosa supremamente profunda, misteriosa. Tan pronto hay la concepción, comienza a desarrollarse el cuerpo de la persona, pero a la vez, como en una sentencia que el Señor haya dado, comienza a morir. Las mujeres, está más o menos este estudio científico, las mujeres comienzan a envejecer a los 16 años y los hombres comienzan a envejecer a los 20 años. Ese es nuestro tiempo de envejecimiento. Es decir, que aquí hay una cantidad de abuelos tremendos. Sí. Yo, por ejemplo, ya casi soy un fósil, pero aquí hay una cantidad de abuelos tremendos, ¿cierto? Aquí las únicas personas jóvenes de verdad, por ejemplo, Isabela, Dana, Alejandra, Valerie, son las personas. De resto ya son todos abuelitos. Y comienza ese proceso de envejecimiento y las personas comienzan estúpidamente una guerra contra ese orden natural, y se ha
establecido esa guerra, una guerra, gracias. Y yo no estoy diciendo que esté mal que usted sea cuidadoso con su cuerpo, yo no estoy diciendo eso ni se nos vaya a ocurrir. Ser cuidadosos con el cuerpo, no enfermarlo, alimentarlo bien, todo eso es cierto, pero comienzan como unas normas, como unas reglas de alimentación, de ejercicio, de cosas para el disque, para no envejecer. Por ejemplo, la señora Amparo Grisales, que ya es un fósil, ella ya es un fósil, ella dice que que ella no envejece, mejor dicho, en asilo casi que en términos generales ha dicho que ella no envejece y se inventan cremas y cosas para no envejecer. Y tratamos de detener la muerte de las personas, A veces tenemos abuelitos de avanzada edad como mi madre y de pronto las personas haciendo fuerza de que no se mueran. El cristiano no piensa de esa manera. El cristiano acepta con alegría que para nosotros es ganancia que nuestra morada terrestre se deshaga, y cuanto más rápido se deshaga, para nosotros la muerte es ganancia, ¿cierto? Entonces encontramos aquí en este análisis lingüístico un contraste, que hay una casa temporal que se deshace, que se desgasta, que se envejece, pero ahora viene el contraste, noten ustedes, tenemos, o sea, porque sabemos que si nuestra morada, entonces lo que está dando es una esperanza. Dice, sabemos que si nuestra morada se deshace, tenemos un edificio. Ahora ya no hablo de un tabernáculo, de una carpa, porque el tabernáculo es una carpa de campaña. Recuerden que el tabernáculo del desierto era con pieles de animales, y era muy bonito, pero era con pieles de animales, y se llegó ya al templo de Salomón, una edificación de piedra, una cosa de locos, que cuando Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, los discípulos de pronto llegaron a dudar de que se va a caer todo esto, y así fue que no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Pero hay un contraste tremendo entre la palabra tabernáculo y la palabra edificio, pero está hablando de la misma persona. Está diciendo, ahora, cuando se deshaga este tabernáculo, vamos a recibir un cuerpo inmortal eterno. Bueno, un contraste total, ¿cierto? Entonces, entre tabernáculo y edificio hay un contraste, y ya hicimos entonces nuestro análisis, y vamos en nuestras enseñanzas, sea en el púlpito, sea en las reuniones caseras, en las reuniones familiares, donde estemos, le vamos a explicar a las personas la sentencia de la vejez y de la muerte, por qué es natural, por qué debe ser así, y que los cristianos no le tenemos miedo a eso, y que todo lo contrario, estamos listos esperando que llegue nuestra muerte, porque sabemos que para nosotros es ganancia. ¿Listo? Hay algunos cristianos que eso como que no lo han entendido y quieren desplegar un ejército poderoso de guerra espiritual contra la muerte y todas esas cosas. Eso es ser antibíblico y tener poco conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Estoy diciendo que está mal que oremos por el enfermo? No, eso está bien, Señor, si tú quieres en tu soberanía sanarlo, amén. Pero detener la muerte y todas estas cosas. Entonces, tengan ustedes atención cuando hay esos contrastes. ¿Listo? Podríamos de cada cosa dejar una tarea, si ustedes se deleitaran, pero pueden hacerlo en sus casas. Es decir, bueno, yo tengo que encontrar otro pasaje donde haya un contraste similar a este, ¿cierto? Porque aquí el contraste es total, un tabernáculo que se deshace y un edificio, mire cómo lo dice bonito, un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Y cómo es esa casa? ¿Cómo es esa casa? Estamos en 2 de Corintios capítulo. ¿Cómo es esa casa? ¿Y cómo más? Eterna en los cielos. Entonces mire todos los contrastes que hay. Tabernáculo o morada terrestre. Ya encontramos uno, ¿cierto? Bien. Que se deshace. Van dos cosas.
¿cierto? Y aquí vamos a encontrar entonces, mire, contraste de morada o tabernáculo, edificio, ¿cierto? No es humana, es un contraste total. Y tercero, es eterna. Y cuarto, no está en la tierra, sino está ¿dónde? En los cielos. Esfuércense por buscar algún contraste donde les ayude a hacer estos trabajos especiales y preciosos en la Biblia. Y ayudan muchísimo en la enseñanza y es precioso. Sobre todo darle aplicación como que la que le acabo de dar. Estoy en una clase, pero ya le estoy dando un sermón. Dejemos la estupidez de estar peleando contra la muerte y la vejez, ¿listo? Y si el médico dice que se aplique una inyección, aplíquesela, vaya al médico, sea juicioso. Pero cuando llegue la muerte, enfréntela con alegría. Gracias, Señor, se acabó esto. Me voy para tu reino, para tu patria. Pero apegados aquí abajo, ¿qué? Bien. Vamos a ir por ABCD, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dicen aquí. Por medio del paralelismo que existe en las mismas palabras. Entonces, los vocablos se les hace todos estos análisis. El sentido que le da el autor, ¿cierto? Estamos determinando el sentido, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, estamos determinando el sentido. El primero es el que le da su propio autor, el segundo es el que le dan las palabras cercanas, las que rodean a ese vocablo, el tercero, el que le da el contraste dentro del mismo pasaje. Encuentra usted un contraste y entonces ya entendió el sentido, ya se percató usted de, en este caso, la palabra morada o la palabra edificio. Ya usted comprendió de qué se está tratando ahí. Ahora lo que vamos a mirar es qué paralelismo tiene. Ya saben ustedes que es paralelo, ¿cierto? Dos líneas equidistantes. El paralelismo que tiene esa palabra, y vamos a ir al Salmo 51. Vamos a ver qué nos enseñan allí. Salmo 51. Bueno, vamos a prestarle atención aquí al Salmo 51. Vamos a leer desde el verso 1. Salmo 51 es un salmo tremendo en las Sagradas Escrituras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Cuál es el vocablo que se repite? Pecado y maldad, ¿cierto? Pecado y maldad, pecado y maldad, siempre está en ese paralelo.
Y si usted hace un análisis del pasaje, entonces lo que está pidiendo en todo lo que encontramos es que lo limpie y que lo lave de esa suciedad, ¿cierto? Y sigue una misma línea. Entonces, esta palabra aquí es sencillo, porque indudablemente lo que está buscando es limpieza, y sabemos entonces que no se está refiriendo a la limpieza del cuerpo o eso, sino que se está refiriendo a la suciedad del pecado, ¿cierto? Entonces, si volvemos a hacer un análisis, borra mis rebeliones, ¿sí ven? Borra mis rebeliones en el verso 1. Quita eso. Lávame, verso 2, lávame más y más de mi maldad, ¿y qué? Y límpiame de mi pecado, que yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos, bien, y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, me has hecho con... Purifícame, verso 7, ¿cierto? Eso pueden tenerlos en cuenta, para apuntarlos ahí. Entonces, purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Noten ustedes que ya entendimos el concepto de este vocablo pecado o rebelión o maldad. Límpiame, ¿cierto? Se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados. Otra vez, verso 9, borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Verso 10, un corazón ¿qué? Limpio. No me eches de delante de ti, no quites de mí su Santo Espíritu. Bien, entonces ya sabemos que este sentido figurado de la limpieza, está hablando de limpieza y de pecado, usted encuentra esos dos aspectos en el pasaje. Aquí, ¿qué aplicación le damos? ¿Qué aplicación le damos entonces a esa limpieza? Ya usted sabe que no es bañarse el cuerpo y que el Señor no va a venir con agua, con jabón y con esto, ¿cierto? Sí. ¿Y qué aplicación le damos nosotros? Sí, yo sé que ustedes saben. Sí. Bien, todo eso en una palabra sencilla yo lo resumo: no volver a hacerlo. Quita mis rebeliones, quita mis pecados, lávame de mis maldades, límpiame, quita, no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Cuando ustedes tienen grasa en las manos y se ha hecho una limpieza profunda, ya no está la grasa ahí. Se la quitó con el solvente, se la quitó con el jabón y volvió y echó jabón y ya sus manos están limpias, ya no está, ¿cierto? En este estudio que hacemos es que anhelamos que el pecado ¿qué? Desaparezca, se vaya de nuestras vidas, que ya no esté presente tal como la mugre. Entonces, eso quiero que lo hagan por medio de la propia explicación del pasaje. Dice acá, por medio del paralelismo que existe en las mismas palabras. Entonces, está el ejemplo del Salmo, son palabras con su significado en la misma línea. Entendemos ya sencillamente de que sí, hijita. Colocamos aquí. Sí, claro, mija, quedamos perdidos, hijita, claro. Entonces, por medio del paralelismo, estamos haciendo nuestro... Y este salmo viene con este punto, ¿sí? Sí, ese es para este punto. Paralelismo. Entonces, este paralelismo que también ya hemos estudiado nos da la explicación. Y es un lenguaje figurado hermoso. Es un lenguaje figurado hermosísimo. Limpieza.
Y el pecado es el lenguaje figurado del pecado es ¿qué? Su suciedad. En otra parte el pecado está en su lenguaje figurado, aparece es como llaga, como una enfermedad, como una llaga podrida. En esta parte aquí en el Salmo 51 es una mugre, es una suciedad muy terrible, y le está diciendo que lo lave y que lo limpie, y que lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, y le suplica que lo limpie, ¿cierto? Y entonces usted va a aplicar eso, y cuando no hacemos una buena exégesis, en esta semana escuché que felicitaron a Michelin, lo felicitaron como uno de los más grandes expositores mundiales porque es un exegeta excepcional. Entonces imagínense ustedes. Entonces, si usted no hace la exégesis, usted no predica bien. Entendemos que es llevar la exégesis al púlpito. No, eso no se hace. No es agarrar con esto y llevar eso allá. Porque entonces usted estaría dando una clase de hermenéutica en el sermón, y la iglesia no necesita clase de hermenéutica, necesita el sermón, ¿cierto? Pero el sermón sin esto, entonces no se hace un buen trabajo. Y todos lo necesitamos. Lo he dicho hasta la saciedad. Lo necesitan las personas que están en el púlpito primordialmente, muy urgentemente y afanosamente, pero lo necesita toda la iglesia, porque la iglesia necesita leer, entender y aplicar a su propia vida. Pero lo necesita toda la iglesia porque un día alguna persona le va a preguntar a Yuli sobre un pasaje de la Biblia, o alguien le va a hacer una pregunta, y si no somos estudiosos de la Biblia vamos a responder tonterías, o gravísimo, una herejía. Cuando es una tontería, pues eso es ridículo, pero cuando usted responde con una herejía, extremadamente grave. Entonces, esto es de obligatoriedad para todo el auditorio, para toda la iglesia, ¿cierto? Bien, ¿quedó claro esta parte o no? ¿Sí quedó claro el del Salmo 51? Bien, vamos ahora a ABCDE. Entonces, como nos va a llegar a la Z esto. Tomando en cuenta los sinónimos, vamos a ver qué nos enseñan. Tomando en cuenta los sinónimos. Ya todos sabemos qué es un sinónimo. Un sinónimo es una palabra parecida o que se refiere a la misma cosa, ¿cierto? Por ejemplo, demos un ejemplo para... Feliz, contento. Feo, horrible. Uy, feo, horrible. Sí. Correcto. Bueno, bien. Nos dicen aquí que tenemos que ir a 1 Corintios 13:12. Tomando en cuenta los sinónimos, cada palabra tiene un detalle que la distingue. Esto está buenísimo. Cada palabra tiene un detalle que la distingue, un enfoque levemente diferente. Conocer, la primera vez, es un conocimiento teórico, la segunda es conocer por experiencia propia. Vamos a eso. Vámonos a eso tremendo que hay en 1 Corintios. Cuando están los ejemplos siempre es preciosísimo. Primera de Corintios 13. Los sinónimos, nos está diciendo que en cada uno de los sinónimos es el mismo sentido y está colocado con sinónimos. Cada palabra tiene un detalle particular que la distingue, ¿cierto? Con algún enfoque que le da alguna diferencia a cada una de ellas. Nos están diciendo acá, 1 Corintios 13:12. Vamos a ver. 13:12.
ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que nos están diciendo acá es también similar a hacer diferencia, hacer una diferenciación también de lo temporal y de lo eterno, igual. Entonces, hay un conocimiento, pero es un conocimiento superficial, ¿cierto? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos ¿qué? Cara a cara. Note que en la primera vez se habla de ver y en la segunda vez nos habla de conocer, ¿cierto? Aquí en el ejemplo que nos están colocando nos dicen que son sinónimos los dos, aunque en una parte aparece ver y en la otra aparece conocer. Nos dicen que son dos sinónimos, ¿cierto? Que nos están mostrando entre tener un aspecto de la vida eterna todavía limitado, y que cuando lleguemos a la perfección, a la eternidad, entonces conoceremos en su totalidad todos los misterios y los secretos de la vida eterna. Entonces, si vamos un poquito al contexto de qué viene hablando el apóstol Pablo, viene hablando del amor, ¿cierto? En el verso 8, en el verso 8 está diciendo que el amor nunca dejará de ser, que permanece para siempre, que se van a acabar las profecías, se acabarán las lenguas y la ciencia también se acabará. Ahí ya arrancó a dar nuestro ejemplo, porque dice, porque en parte conocemos, ¿cierto? Y en parte es con una tremenda limitación. Tenemos todavía un montón de limitaciones aquí, no conocemos a plenitud, hay una limitación tremenda, ¿cierto? Entonces, sabemos, pero sabemos muy poco, realmente. En parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, está hablando del futuro y está hablando el apóstol de el momento en que seremos glorificados y que experimentaremos la transformación total de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, y estaremos en la presencia del Señor, de tal manera dice que le veremos cara a cara y le conoceremos, le veremos tal como Él es. Eso es una experiencia tremenda. Yo quisiera que esto se acabara, yo no sé ustedes, pero por mí si se acaba esta noche mejor. Sí, ya no hay sermón mañana, ya lo da el Señor en el reino de los cielos. Entonces, los apegos a esta vida son lamentables. Para mí son muy lamentables los apegos a esta vida. Bien, sigue dando su ejemplo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte ¿qué? Se acabará, porque ya experimentaremos entonces la perfección. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Sigue haciendo un contraste ahí maravilloso. Noten que este texto aplica para los dos puntos, para el anterior y para este que estamos viendo. Noten que él ahí está haciendo un contraste. Uno de niño analiza las cosas desde la perspectiva de niño, y Pablo está diciendo que ahorita mientras estamos en la tierra somos como niños de 5, de 6, de 7 añitos que no tienen una percepción de la vida como ella es, y cuando uno llega a hombre se da cuenta cómo es esto, y entonces deja las cosas de niño, deja todas esas cosas y comienza a comportarse como un hombre. Dice Pablo que en la vida eterna dejamos de ser niños y llegaremos a la perfección, y entonces entenderemos. Ahora sí viene nuestro verso 12. Ahora vemos como por un espejo, vemos por espejo, pero ¿cómo vemos? Oscuramente. ¿Sí ve usted todavía la transformación, la vida eterna, el nuevo cielo, la nueva tierra, Dios, todas esas cosas todavía se ven oscuras, ¿cierto? Tenemos una fe
Una convicción, una, como las palabras que hay hebreos, como es certeza y convicción, pero todavía oscuramente, ¿cierto? Entonces, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ¿cierto? Ahora conozco en parte y entonces conoceré como fui conocido. Entonces la palabra ver y la palabra conocer aquí las presentan como sinónimos de experimentar entonces la eternidad, la vida eterna. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí nos está diciendo que nosotros vemos, pero vemos oscuro y todavía no llegamos a contemplar la plenitud de lo que esto será, ¿cierto? Y después viene la palabra conocer, que ya es el entendimiento total cuando estemos en el Señor. Entonces, todo esto son lenguajes figurados. Prácticamente, por eso digo, la Biblia es, por lo general, por regla general, un libro de lenguaje figurado y tenemos que prestar atención muy juiciosamente, ¿cierto? Y imagínense todas las figuras que él dice ahí, por espejo. Entonces es como si usted coloca el espejo hacia allá a la distancia y trata de mirar lo que hay allá, pero acá, pero no logra, dice oscuramente, no se percata bien de todo lo que hay, ¿cierto? Pero cuando llega el momento ya no es por espejo ni es oscuramente, sino ahora conozco a Dios, ahora conozco al Señor Jesucristo. Esto era real, lo que estudiábamos en la iglesia era verdad. Aquí está mi Señor Jesucristo, aquí estamos los salvos, nos conocemos. Hay una experimentación real, ¿cierto? Entonces, eso hay que prestarle atención a esos contrastes y a esos sinónimos o a esos paralelos. ¿Listo? Si hay dudas, digan que no están entendiendo nada. Estamos dándole el sentido a una palabra. ¿Listo? Usted busca el sentido de esa palabra y se ancla en estas reglas que le están dando. Apareció la palabra ver y la palabra conocer. ¿Qué sentido le está dando el texto? ¿Cierto? Por medio del análisis que hacemos de lo que aquí estamos haciendo, entonces encontramos que esa palabra conocer no se está refiriendo a lo que nosotros la usamos comúnmente aquí. Es que yo conozco a Gustavito hace no sé cuántos años, o que yo conozco Fusa, o conozco Cali. Esa es la aplicación que le damos literalmente a la palabra, ¿cierto? Palabra conocer. Giovanni se para y dice, es cuando ya por experimentación ya conozco a una persona de tantos años, ¿cierto? O conozco una ciudad, o conozco una profesión, ¿cierto? Aquí en las Sagradas Escrituras entonces se usa la palabra para decirnos qué diferencia hay entre lo temporal, lo terreno y lo espiritual. ¿De acuerdo? ¿Entendieron o no entendieron? Díganme con toda sinceridad. No pasa nada conmigo. Yo sé que ni soy maestro, ni soy profesor, ni soy nada de eso. Si ustedes me dicen no estamos entendiendo nada, no pasa nada, mis amores, porque sería natural que yo fuera un fracaso. Por la gracia del Señor estamos haciendo esto y el Señor es tan bueno que sin duda nos ayuda a comprender un poco más las Sagradas Escrituras, aún con nuestras tremendas limitaciones, ¿cierto? Bien. Ahora sigue la F, después de la EF. Vamos a darle el sentido a estas palabras. Ya un poco más difícil. Esta es un poquito más difícil. Varias opciones, ponga varias, pero no son varias, pueden ser 2, 3 opciones, pero bueno, aquí ponemos varias, ¿cierto? Ya lo ponemos aquí en comillas, porque decía precisamente el mismo Michelin, bueno hermanos, encontré en mi exégesis que este verso tiene 15 aplicaciones, yo trataré de darle la número 16. No, eso no se hace, mis amores. No, si los versos de la Biblia, si la palabra del Señor tiene 15 aplicaciones, dejemos así.
tiene una aplicación, ¿cierto? Pero llegamos a encrucijadas donde usted tiene varias opciones. Estoy diciendo que aquí está en comillas porque no son tantas, pero pueden ser 2, pueden ser 3, y usted comienza a entrar en aprietos porque tiene que darle una explicación a ese pasaje, tiene que interpretarlo, es que esa es nuestra obligación. Por eso el Señor Jesucristo, ese texto tan precioso, escudriñar las Escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Entonces toca escudriñarlas porque las Escrituras son las que me dan testimonio del Señor Jesucristo. No son sueños, no son revelaciones, no son cosas raras, son las Escrituras. Para conocer a Cristo, para saber de Cristo, debo ¿qué? Escudriñarlas, ¿sí ven? Hacer la exégesis. ¿De qué estaba hablando Cristo? De exégesis. Extraigan, exégesis, saque todo el contenido que tiene el versículo. No deje nada ahí, saque todo, la riqueza, todo lo que tiene, pero hágalo de forma correcta. Dándole la aplicación a la palabra o determinar el sentido de una palabra, nos encontramos con esto, que puede tener unas varias aplicaciones. Bien. Y la regla es la que más, póngale así, cuadra, sí, no importa, con el contexto. Con el contexto. Yo no sé si ustedes ya estarán tragados del contexto o no. Yo estoy tragado de chavita, eso es algo que eso. Y tengo que estar tragadísimo de la palabra del Señor, tragadísimo de la iglesia y del contexto. Sí, mire, comenzamos a ser excelentes predicadores, buenos maestros. Pero no malinterpretemos, excelente predicador es el que, wow, uy, no, es el que traza bien la palabra de verdad. ¿Recuerda Brayida en su estudio? El que traza bien, no es el que, oh, uy, qué sermón, y todos hablan ahí en los pasillos, uy, qué sermón, no, el que trazó bien, puede que la iglesia salga toda así, no me cayó a mí, estaba hablando de mí, y salga así, un poco triste, pero esa persona no se puso a mirar al que estaba ahí sentado. Uy, no, si lo trazo así, se va a ir lastimada esa persona. Yo creo que es mejor suavizar. Ese es perverso, el que hace eso, el que suaviza. Miren, no hay predicador más perverso, el que suaviza la Biblia. No, eso se escandalizan los hermanos. Queda vaciada la iglesia. No vaciada del regaño, sino vacía. Que queda vacía, se van los hermanos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los discípulos del Señor Jesucristo dijeron, dura es esta palabra? Ojo que discípulos no son los 12 apóstoles, aunque los 12 apóstoles fueron sus discípulos, pero estamos hablando de discípulos de todo ese montón de gente que los seguía, todos eran discípulos. Y se miraron y se collaron y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la por ahí? ¿Y qué hicieron? Y el Señor Jesucristo arrancó a llorar. Y entonces, después de que lo consoló Pedro y Juan y Jacobo, eran los cercanos, después de que lo abrazaron, limpiaron sus lágrimas, le dijeron, maestro, estudiaremos una nueva estrategia, miraremos cómo llegamos al corazón de las personas, tranquilízate. Y el Señor ahí todo, mire, este proyecto está fracasando, pero si se quieren ir ustedes, la puerta está ahí. No hay nada más perverso que un predicador suavizando la Biblia. No, eso no es para tanto, eso no es para exagerar, eso no. Si la Biblia dice, punto. Al que no le guste, cambie de Biblia, cambie de Dios, cambie de iglesia, porque no está de acuerdo con lo que dice acá. Entonces, cuidado con eso de suavizar, ¿listo? Por eso digo que quedé aterrado cuando dijeron que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Pues hay que tener cuidado con la verdad. Claro, hay que tener cuidado con lo que uno dice, totalmente, yo estoy de acuerdo. Porque si lo que va a decir es mentira, toca tener cuidado, ¿cierto? Pero cuando usted va a decir la verdad, toca tener cuidado, ya ahí. O sea, hay que tener cuidado con la verdad. O sea, la verdad destruye.
Entonces la verdad hay que decirla, porque como la verdad no tiene caras ni eso, sino es la verdad. Sí, porque si hay una familia de verdades, hay una verdad que es la mamá y otra verdad que entonces usted presenta al más adecuado, a la familia de la verdad el más adecuado, el menos problemático. No, la verdad es una sola, punto. Y eso es lo que hay que decir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el que no ama a su hermano es del diablo. ¿Cómo más lo dice usted? ¿Que no es para tanto? El que no ama a su hermano, ¿qué? Es hijo del diablo. Eso dice la palabra de Dios y eso es la aplicación que hay que hacer. Aquí nos mandan, vamos a ver, Romanos 1. Vamos a ver qué encontramos allí. Romanos capítulo 1. Aquí van a tomar el vocablo fe. Recuerden que es una palabra que ustedes escogen. Y diría yo que a un texto hay que hacerle análisis a todas las palabras, a todos los vocablos que aparecen ahí. A todas. Hay unas que son supremamente obvias, ¿cierto? Por ejemplo, prácticamente cuando se habla del amor no está hablando nunca en lenguaje figurado. Amar es amar en la Biblia. No hay más. Pero hay otras palabras como la que vimos del pecado, ¿cierto? De no volver a practicar el pecado. Encontramos que apareció la palabra, el vocablo limpieza y lavar, limpieza, límpiame, lávame, limpieza. Apareció ese vocablo muy concentrado allí de no volver a pecar. El salmista pudo haber en su poema haber dicho: Señor, por favor, quita mis pecados, que yo no vuelva a practicarlos, que yo no vuelva a cometer estas acciones. Pero él no fue a frío, él decía: lávame y sopo. Eso es como una esponja, imagínense ustedes, una esponja que raspa, que quita. Bien, es un arbusto, sí. Aquí se va a hacer un análisis de la palabra, o sea, se le va a determinar el sentido. A veces digo lo que no es. Se le va a determinar el sentido a la palabra fe. Bien, 1.17. 1.17. Vamos a ver. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese es el vocablo. Ahora hay que darle el sentido. Y nos mandan entonces a un contexto de 3.22. Vamos a ver. 3.22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Damos desde el 21 para que quede bien. Eso es tremendo, así, esas lecturas así. Eso es, los versículos son una bendición, pero tenemos que acostumbrarnos a no verlos. Usted tiene que acostumbrarse a no ver. Yo creo que por eso es que a mí no me lo sé, no sé los números, porque me he acostumbrado a no mirarlos. Porque el versículo está cortando el texto donde jamás por ninguna circunstancia se debe cortar. Pero no es que haya cortado el sentido, lo que pasa es que el que hizo el trabajo lo puso ahí, pero usted tiene que ignorar. Del 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, ¿cierto? Entonces, aparte de la ley, ahora el Señor ha mostrado su justicia, y ya lo había dicho en la misma ley y en los mismos profetas. Ya había el Señor hablado de esa justicia. ¿De cuál justicia? 22. La justicia de Dios, que solamente viene por medio de la fe en ¿quién? ¿Para qué personas es aplicable esta justicia?
para todos los que creen en Él, porque no hay no hay diferencia, y sigue explicando formidablemente porque tanto judíos todos pecaron, ¿cierto? Entonces se le está dando el sentido. Vamos a ver qué nos siguen diciendo aquí. Romanos, la fe está hablando de creer en, aquí la fe está hablando de creer en Jesucristo y su sangre vertida, concordando con Habacuc 2:4, donde se refiere a los que eran fieles a Dios, porque Dios premia a aquellos que procuran serle fieles. No es una condición, es una consecuencia. No es ser fiel para ser justo, sino que al ser justos, aquellos que son justificados por la sangre de Cristo pueden serle fieles y permanecerán. Aparece la palabra fe una sola vez en el Antiguo Testamento, que es en Habacuc, ¿cierto? En 1:17 Pablo está citando ese pasaje en 1:17. Mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Ahora, entonces hay que darle el sentido que da el contexto. No es, lo que están diciendo acá es, la fidelidad es una consecuencia de la fe en Cristo, no lo contrario. ¿Listo? Y se le da esa aplicación. Esa es la aplicación, porque noten ustedes que el libro de Habacuc es un libro apasionante, tremendo, y precisamente coloca eso ahí. Cuando usted hace un análisis, lo que está haciendo Habacuc es hablando de la fidelidad a Dios. Eso es precisamente lo que usted encuentra, que está hablando de los que son fieles al Señor, y los que son fieles permanecen fieles. La aplicación que le da el apóstol Pablo es que esa fidelidad y esa permanencia son producto de la fe en el Señor. La fe está primero y luego la fidelidad, y no lo contrario. ¿Listo? Ahí ya entonces se le dio el sentido a la palabra fe. Nos queda un último entonces, FG. Entonces ahora sí creemos que sí, para un sermón pueden ser 40, 50 horas, ¿cierto? O sea que esto no es tan fácil. Y si nosotros todavía, si su pastor todavía es bastante mediocre, que ya hemos descubierto estas riquezas, ¿cómo será el trabajo de los que piensan que es abrir y hablar arrancando el texto de su contexto? Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el texto, cuando usted lo arranca y lo saca y lo deja solito, él puede perder totalmente su sentido. Entonces, cuidado con eso, ¿cierto? La palabra aquí es importante mirar que permanecerán, más el justo por su fe vivirá o permanecerá, ¿cierto? En Habacuc. Si no prestamos la suficiente atención, podríamos decir que hay que hacer cosas para llegar a eso, como condiciones y obras nuestras. Pero resulta que el apóstol Pablo llegó al punto exacto al mostrar que es la fe la que produce el resto de cosas de ahí en adelante. O sea, si hay santidad, hubo fe primero. Si hay fidelidad a Dios, ¿hubo qué? Fe primero. Si hay dones y buen trabajo, un buen pastorado, un buen diaconado, una buena acción en la iglesia, ¿qué hubo primero para que eso haya? Fe. Hubo primero fe. Primero creí, con lo que hablábamos anoche. Primero creí, y después de creer, entonces ya en mi convicción ahora voy a servirle al Señor. El que ofrenda, primero existe la fe,
y luego vienen sus ofrendas porque él sabe entonces de su gratitud, de su responsabilidad. En cambio, cuando las personas dan para que Dios les devuelva un favor, ahí no es fe. Ahí no es fe. Lo primero es avaricia y lo segundo pues es una torpeza. No, ahí mejor dicho, ni para qué, mejor no digamos más. Ahora se determina el sentido de una palabra tomando en cuenta el marco cultural y la costumbre de la época. Entonces, marco cultural, vamos a poner ahí. Por medio del marco cultural de la época. Ya ustedes tienen sus reglas ahí, pero es bueno recordarlas. Entonces, cuando usted comience a disfrutar de su lectura de la Biblia, cualquiera que sea el lenguaje actual, Reina Valera 60, Biblia de las Américas, nueva versión internacional, la versión que tenga. Entonces, lo primero, cuando comience a disfrutar de su estudio, el que escribió esto por primera vez no lo escribió en español. ¿Listo? Ya usted va mentalizado. Cuando Cristo estaba hablando esto, no estaba hablando en español. Probablemente Cristo estaba hablando en arameo. Era la lengua que se hablaba, la lengua común que se hablaba entre los judíos para el entonces era el arameo. Sin embargo, como el idioma oficial era el griego, los hablantes de hebreo y arameo escribieron los evangelios y sus cartas en griego. ¿Listo? Y entonces ustedes se mentalizan. ¿Qué distancia hay desde el griego, desde el siglo I del griego hasta el español? Cuando comenzó el español ya a reglamentarse, cuando ya el español se establece como un idioma oficial, ¿cuántos siglos hay? Bastante, ¿cierto? Bastanticos. Porque recuerden que primero fue el latín, y por eso se llama lengua romance, porque es hija de otra lengua. El español no es un idioma original que hablaban por ahí ciertas personas, sino el español es hijo del griego, del latín, ¿cierto? Inclusive del árabe, inclusive tiene por ahí algunas aristas de hebreo, o sea, es hijo, pero sobre todo del latín. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo hay? 2. Del español antiguo de Miguel de Cervantes Saavedra a Colombia. Usted tiene que ubicarse planeta Tierra, ¿cierto? Bueno, primero, el universo. Segundo, galaxia, la Vía Láctea. Tercero, en el brazo de Orión. Pero en el brazo de Orión está el pequeñísimo, diminuto, microscópico sistema solar. Y una mota minúscula, insignificante, una pequeñísima, diminuta mota de polvo que se llama el planeta Tierra, donde una infinita criatura, una mota, mejor dicho, no hay forma de explicar la pequeñez. Ahí estamos nosotros. ¿Cómo es esto? Impresionante, ¿cierto? Y ahí dentro de ese mismo planeta Tierra, que es minúsculo, entonces está fragmentado. Esto es tremendo. ¿Dónde vivimos? En Colombia, ¿cierto? Pero usted dice, no soy paisa, no soy costeño, soy bogotano. Todo eso tiene que usted pensar. ¿Para qué? Para que usted juiciosamente piense que tiene que hacer una exégesis juiciosa y un estudio juicioso de cuánto habrá sufrido esa palabra desde que la dijo Cristo en arameo, escrita en griego, pasada al español antiguo. El español ha cambiado por los siglos. Americanismo y acento bogotano. Y usted dice, wow, esto hay que prestarle ¿qué? Atención. Entonces, por medio del marco, ¿qué? Ustedes ya saben que ¿qué es un marco? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un marco.
Eso dice el marco de la puerta, el marco, qué sé yo, esto es un marco, ¿cierto? ¿Listo? Usted no puede sacar la palabra de acá adentro. Eso es como si en la foto de la abuelita y usted manda a hacer esto de oro, de una madera finísima, todo eso, y recorta con tijeras y pone la foto de la abuela aquí afuera. ¿Cierto? Entonces aquí afuera, imagínate, la recorta con tijeras. Y esto lo manda a hacer de oro. Entonces cuando usted es grosero y usted saca de aquí la palabra, la saca de aquí, que es el marco cultural, ¿de dónde? De Cimitarra, de Genesano, de Úmbita, Boyacá, o de cuál época? De la época de Cristo. Ah, de la época de Cristo. ¿Y usted ya es consciente que eso ha tenido unos cambios tremendos? Desde que Cristo la dijo por primera vez. A ver, ¿cómo se escucharía? Eso es, el arameo es un idioma hasta bien simpático, como así como, ¿cierto? ¿En qué forma Cristo dijo escudriñar las escrituras? ¿Cómo se pronuncia el arameo? Ahora, se pasó del arameo, que fue cuando él estaba hablando aquí normal, como está hablando yo, y entonces el escritor dijo, esto hay que ponerlo en griego, porque es el idioma oficial. Ahí ha sufrido un cambio bravo. Y cuando Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina dijeron, esto hay que sacarlo al español para que los españoles lean la Biblia, eso sufrió un cambio brutal, un cambio extremo, como el que le hicieron a René Higuita, que el cambio extremo lo dejaron peor. Sí, claro, no, es gravísimo, ¿no? Ahí sí lo dejaron peor. Y ya el español, ya Diego sentado en su sala en el siglo XXI, un 13 de julio, Giovanni sentado en su sala con Luisita nos mandó fotos, estaba haciendo exégesis, Giovanni tremendo con toda su indumentaria, sus libros, todo eso, estudiando y diciendo que era duro, estaba diciendo que eso era durísimo, y es verdad, y eso es duro, ¿cierto? Por eso no todo el mundo, esto no es para todo el mundo. ¿Cuánto ha sufrido esa palabra? Ahora se puede imaginar. Entonces, hay personas que se paran en el púlpito facilistas. Un siervo me dijo, ¿y para qué esos papeles? ¿Para qué los papeles? Yo no uso papeles, yo abro y donde me salga ahí. ¿En serio? ¿En serio usted abre y donde le salga ahí cuando lo llamaron al púlpito? O sea, mañana cuando el que esté dirigiendo diga el mensaje con nuestro pastor, yo abro ahí donde salga y comienzo a hablar. La iglesia tiene que comenzar a tener herejías y a tener malas costumbres y malas cosas. ¿Por qué? Por culpa de sus maestros, por culpa de sus pastores. De ahí viene todo eso. La palabra Ejad, donde viene, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Esa fue pasada del hebreo al español y es Ejad, que es una unidad plural. Cuando dice ya no son más dos, sino son uno, ya no son más dos, hablando de los esposos, ya no son más dos, sino ahora son uno, usa la palabra Ejad, que es una unidad plural, ¿cierto? Entonces, cuando el unicitario desconoce eso, entonces él se encapricha y se cierra en una palabra dicha en español, pero desconoce cuando la pronunció Moisés en hebreo, antiquísimo, 4000 años atrás. Ejad le dijo al pueblo de Israel. Ahora, usted no puede desconocer cuando dice hagamos en plural al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Dios es trino. Así a usted le duela y así no le quepa en su cabeza, Dios es trino. ¿Listo? Bien. No era el sermón, tranquilos que no es el sermón. Bien, tomando el marco cultural, ¿cierto? Y también las costumbres, Por ejemplo, el término hijo
no se limita como actualmente a la experiencia del hombre mortal y biológico, entendiéndose que el hijo es engendrado por un padre anterior a sí mismo. Más bien, en el contexto bíblico, un hijo no requiere de más parentesco que participar en la naturaleza de otro con personalidad distinta. Por ello Jesús enfatiza: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Juan, Evangelio de Juan, Juan 8, Juan 8:39. ¿De este les dejé tarea? Sí. ¿Qué tarea les dejé? ¿Del anterior o de este punto? ¿Del vocablo o del anterior? ¿Del análisis lingüístico o de cómo estudiar qué? Sí, cuando tiene varias connotaciones. Debo darle un sentido cuando hay varias connotaciones, como por ejemplo la palabra hijo. Entonces la palabra hijo en la Biblia está el hijo, ¿cierto? Está hijo de David, pero el Señor Jesucristo no era hijo de David. Pero sin embargo, se le llama ¿cómo? Hijo de David. Y así sucesivamente. Juan 8, ¿qué? 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿cierto? Entonces note el contexto que le está dando Cristo, que yo me convierto en hijo de alguien cuando me identifico con esa persona, con lo que esa persona es. Me convierto según aquí en la aplicación que le da las Sagradas Escrituras. En nuestro tiempo el hijo pues es el hijo de determinada persona. Y cuando uno se identifica con alguien no le dicen que es hijo, no, simplemente dicen comparte la misma ideología, comparte la misma política, el mismo pensamiento, es militante, ¿cierto? Pero no el sentido que le da la Biblia es que cuando usted se identifica con una persona y comienza a pensar igual, a hablar igual, a actuar igual que esa persona, aquí el sentido que le da la Biblia es que es hijo de esa persona. No necesariamente en el sentido de consanguinidad. ¿Listo? Entonces, en este sencillo ejemplo que nos dan, tenemos que aplicárselo a toda la Biblia. A toda. Sepa entonces, en el marco cultural, aquí aparece la palabra ¿qué? Hijo, ¿cierto? Pues obviamente eran descendientes, tenían una ascendencia o descendencia, pero las personas que estaban ahí no eran hijas de Abraham. El hijo de Abraham era ¿quién? Isaac, ¿cierto? Y por ejemplo, Matías no es mi hijo. Matías no es mi hijo. Matías es mi nieto, pero no es mi hijo porque yo no lo procreé. ¿Sí ven? Es el hijo de mi hija, pero no es hijo. Pero encontramos en la Biblia el sentido que se le da que la descendencia también eran hijos. Pero nosotros sabemos que en términos biológicos no es así, ¿cierto? Entonces, si sacamos esa palabra de este marco cultural, podríamos embarrarla. Entonces hay que ir a analizar eso. ¿Cuántos tenemos? Aquí nomás hay 5 y habíamos visto, o sea, 2 más. Entonces hay 7 cosas a analizar para determinar el sentido de una palabra en el texto. 7 análisis que hay que hacer para determinar el sentido de una palabra en el texto. Así que ya ustedes tienen un montón de ejemplos: la palabra carne, la palabra vida,
la palabra alma. El alma que pecare, esa morirá. Hay varios ejemplos. El alma que pecare, esa morirá. En el sentido de alma, ¿el alma puede morir? No muere porque el Señor le ha dado eternidad al alma, que es la parte espiritual que no puede morir. Pero la Biblia está diciendo el alma que pecar esa morirá. A la Biblia se contradice. No, es que la palabra alma en hebreo es vida, es aliento. De manera entonces que cuando por ejemplo aquí hay almas, es más, las hermanitas antiguas, la generación pasada decían, aquí impartiéndole la palabra a unas almitas, y resulta que esas almitas eran personas. Nosotros ya, la hermana Julie no dice, pastor, es que estoy impartiéndole la palabra a unas almitas, no, ella dice a una vecina, a una compañera de trabajo. Ya nosotros no usamos esos términos, unas almitas. Y porque se escucha poético, se escucha tierno, bonito, ¿cierto? Entonces la palabra alma, dentro del marco histórico, la palabra alma en el Antiguo Testamento son personas. Nuevo Testamento, palabra alma, la parte espiritual del hombre que es inmortal. Contradicción, no hay ninguna contradicción, ¿cierto? Simplemente la palabra alma, vida. El alma que pecare, ¿qué? Y es así, ¿cómo no? Porque está hablando de una persona. ¿Listo? Alcancé a alumbrárseme un texto y lo borré, ahí en un instante lo borré de mi mente. Eso me va a tocar, o sea, viene y de una vez rápido lo interrumpir porque se me borró. Un texto excepcional. Según el significado de la palabra, hay más. ¿Me podrían ayudar de pronto con algunas? ¿Se les asoma alguna palabra del siglo I o del Antiguo Testamento que no quiere decir lo que decimos hoy, lo que significa hoy? Había una fuerte por aquí en mi mente y el texto y todo y lo borré. ¿Ninguna? No es por revelación, o sea, no es por revelación que se le va a revelar, no, es que usted sepa. Sí, que usted sepa que hay una palabra en el marco cultural del siglo I a español siglo XXI, y que usted dice, ya no le debemos dar la aplicación de lo que nosotros hablamos hoy porque no significa eso, ¿cierto? En términos generales, mis amores, eso es lo que quiere decir. Entonces, dar a luz, aunque dar a luz es una palabra española antigua que vino a reemplazar una más antigua que es parir. Parir. Entonces, parir es la primera, la original. Luego, entonces, dar a luz es sacar el bebé de la oscuridad de las entrañas y sacarlo a la luz del día, para no decir pues que salió por la vagina, porque pues eso de pronto se escucha escandaloso, se escucha feo, entonces es un eufemismo. ¿Listo? Es un eufemismo, amorcito, un eufemismo. Dio a luz, para no decir que salió por la vagina de la mujer y que ya está fuera, porque pues es que mi bebé acaba de salir por la vagina de mi esposa y entonces eso se oye como ridículo, ¿cierto? Pero realmente eso es lo que pasa. En realidad eso es lo que sucede, que el bebé sale por el conducto vaginal y sale afuera. Como eso se escucha brusco, entonces se le da un eufemismo, dar a luz. ¿Listo? Estudio gramatical. Vamos a profundizar en eso. Pongan ahí. Yo a veces soy demasiado consecuente y no dejo tareas. Entonces, tarea. Entonces, van a buscar una palabra con despacio, una sola palabra. Una palabra del Antiguo Testamento que haya tenido drástico un
cambio drástico a nuestro, que al decirla hoy en día no es lo que se decía en el siglo I. Que usted dice ni parecido. Y que cuando usted la saca de ese marco que explicábamos, pues comete una desprecio gravísimo, ¿cierto? El tremendo sentido poético del español antiguo y el tremendo sentido poético del hebreo. Entonces dice, pero ¿por qué dice todo eso? Porque se hablaba con un tremendísimo sentido poético. Y eso se ha venido perdiendo del español, y esa retórica preciosísima, la hemos ido, no, pues es que prácticamente ya está perdida, y las personas hablan feísimo, porque se ha perdido esa retórica. Por ejemplo, el solo saludo, me acuerdo tanto, el saludo de las personas en el campo, era muy poético, muy especial, ¿cierto? Entonces, a los hombres se les decía don. Una profesora se puso bravísima porque yo tenía como 10 años y un señor me dijo don Pedro, y la profesora dijo, ¿y a un niño qué le, lo don de qué? Y el hombre le dijo, es que aquí a todas las personas se respetan. Y escuchaba yo que a niños de 10 años y 8 años le decían señor Rodríguez, señor Rojas. A mí me decían cuando niño señor Rojas, porque era hijo de un señor de allá, de una persona conocida como era mi padre, que era el señor Rojas. Toda esa poesía se ha ido perdiendo, ¿cierto? El chino ese. No, eso se va perdiendo lamentablemente, ¿cierto? Bien, vamos ahora cómo hacer hacer un estudio gramatical. ¿Ya pusieron eso o no? Porque como me quedó horrible escrito, lo voy a borrar. Sí. ¿Ya lo escribieron, hijitos? Algo que le he pedido al Señor es gracia, porque si no tiene gracia, se despierta el auditorio y vuelve y toma. Pero cuando uno es aburrido, ni contando un chiste, ni contando una persona aburrida, ni contando un chiste, lo pone a llorar al auditorio. No, es el chiste. Pero cuando uno tiene gracia, cualquier cosa causa gusto, ¿cierto? Bien. Lo primero que vamos a ver es el orden sintáctico. Devuélvase otra vez qué es sintáctico. Busquen ahí sus cuadernos. ¿Sí lo encontraron? Si no, lo buscamos en internet para recordar. Sintaxis. La sintaxis no quiere decir, por ejemplo, el hermano de oro sería contaxis. Y nosotros sintaxis. Sí. No es que estén de esta muy tan raro, el pastor está diciendo que sintaxis, nosotros sí cumplimos ese porque no tenemos taxi. La sintaxis es la organización interna de la oración de acuerdo a la lógica secuencial. Ajá, a ver, ¿cómo es la mitad? Organización interna de la oración. Ajá.
Organización interna de la oración de la oración de acuerdo a una lógica secuencial. de acuerdo, oiga, es fenomenal, de acuerdo a una lógica Secuencial. interpretación. Entonces, para que haya una lógica secuencial, todo el montón de palabras o la cantidad de palabras hay que organizarlas para que se pueda entender lo que se está diciendo. Inclusive de pronto podemos nosotros hacer un juego de palabras aquí como para calentar un poquito la parte de la sintaxis, ¿cierto? Entonces, a ver, lean eso. Ahí hay unas palabras que están perfectas, pero están en desorden. No hay una secuencia que no hay una secuencia lógica, no hay una organización sintáctica, no hay una organización lógica secuencial. De manera que si lanzamos esa oración así, enredamos, no se entiende, ponemos a la persona a echarle cabeza y sin duda una persona lo saca en fracción de segundos. ¿Cómo lo organizan ustedes? Carlos fue tarde con el balón. Ah, correcto, ¿sí ven? Pero mi hijo por su capacidad ya organizó esto. Pero ahora, Giovanni, no es esta línea, sino es todo un párrafo. ¿Se le enreda o no se le enreda? Si ya sigue diciendo cosas en desorden de la cancha, de la casa de Carlos que trasnochó y sigue colocando eso en desorden, ¿cierto? Que ya usted dice, oiga, este bárbaro, este loco, ¿qué sería lo que quería decir? Entonces, noten ustedes que esta palabra va es aquí, ¿cierto? La primera aparece de segundo, fue. La segunda aparece de tercero, tarde. La última aparece de cuarto, con esta quinta, ¿cierto? Y el balón sería la última. ¿Qué organizada, bonita? Carlos fue tarde con el balón. También, si usted la organiza, porque aquí queda supremamente incoherente, pero también quedaría mal, fue tarde Carlos con, aquí con el balón, fue tarde Carlos con el balón. ¿Se entiende? Pero no está igual de bonita y organizada esta, ¿cierto? Fue tarde Carlos con el balón. No está igual de elegante a esta. Carlos fue tarde con el balón, ¿cierto? Por ende, no se pudo jugar el partido, pero usted puede seguir haciendo ese enredo. Entonces, la sintaxis, los grandes eruditos del idioma que se encargan de la sintaxis es colocar normas y reglas para que aprendamos a escribir. Entonces nosotros sabemos hacer las palabras, sabemos todo eso, pero si no sabemos hacer la organización, vamos a escribir una carta, por ejemplo. Y dice, no, pero es que eso es lógico. No, señor. Gustavito le va a escribir una carta a su amada. Ya en la otra cuadra vio una chica de tez blanca, alta, hermosísima, y le va a mandar una carta, ¿cierto?, para mover el piso. Tienen que esto hacerlo bien, porque si no dice Lady, si como escribe es de ahí para allá para todo, sí.
mejor no le presto atención. ¿Me están entendiendo? Entonces, si uno hace una carta, tiene que saber sintaxis. A mí me pasa a menudo, de pronto ustedes también, cuando hago mis sermones, entonces uno escribe los pensamientos. Ahí debo saber sintaxis y muchas veces fracaso, y ustedes también quizá fracasarán. ¿Por qué? Porque al no saber una sintaxis bien, al no ser práctico una buena sintaxis, hacemos mal nuestros escritos y quedan así como lo del ejemplo que acabamos de ver, ¿cierto? Y no se comprende bien. No sé si de pronto se habrán dado cuenta de cierto siervo de Nepal que escribe sus cosas y al momento de leerlas usted lo ve súper enredado, lo escucha súper enredado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no somos prácticos ¿en qué? En la sintaxis, ¿cierto? Entonces, esto hay que repasarlo, tienen escrito y qué bonito, vean. Pero si esto no se repasa sintaxis, ¿qué es eso? No sabemos qué es. Entonces, acuérdense, el hermano Leodoro, el taxi, color amarillo, sintaxis. Entonces, sintaxis, organización. Pero la hermana Lucía le queda fácil, que el papá tiene taxi, entonces, mi papá tiene taxi, yo no tengo taxi. Bien. ¿Orden qué? Sintáctico. Bueno, entonces el orden sintáctico en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Listo. Nos centramos primero el griego del Nuevo Testamento. Coloquen ahí. El griego del Nuevo Testamento tiene el mismo orden sintáctico que tiene el español y uno dice ¡bravo! Porque sí, el griego tiene bastantes cosas, bastante estructura de nuestra lengua. Son lenguas que comparten estructuras, lenguas que comparten muchas estructuras, algunas estructuras. Entonces, no muchas, a veces uno dice palabras que no son, no muchas, porque mucho es mucho, algunas estructuras las comparten. Entonces, decimos punto a favor, porque si el griego tiene el mismo orden sintáctico de nuestro español, entonces vamos bien. Sujeto, verbo y complemento. ¿La oración anterior no sirve? Entonces, si ve el orden sintáctico que dije que si no se coloca el sujeto primero, queda desorganizado, aunque se entiende. Sí, se acuerda, Giovanni, porque usted, sin ser profesor de español ni nada, usted la sacó de una vez. Carlos, entonces sujeto, otra vez. Yo no sé, esto debe ser así, ¿cierto? Sujeto, eso es con G. Y no es sujeta, porque sujeta, entonces es como si yo estuviera diciéndoles cosas duras a ustedes. Me dicen, pastor, está bien, a veces llegamos tarde, a veces no venimos, pero no nos diga así que sujeta, pastor. Sujeto, ¿listo? ¿Sujeto quién es? Carlos. Verbo. Verbo, ¿cierto? Verbo. Aquí hay un no, pero el verbo es no llevó, ¿cierto? ¿Fue que dijimos o cómo fue nuestra oración? ¿La tienen de pronto o no? Carlos. Fue. ¿Listo? No, este no va ahí, vean, donde fue. Ahora sí. Complemento. Complemento tarde.
con el balón. Y este es están los sustantivos que son las cosas. Este es un sustantivo, ¿cierto? Y un calificativo que son los adjetivos, ¿no? Los adjetivos son los que califican. ¿Bien? Entonces, mesa grande, mesa pequeña, mesa rectangular, la estoy calificando. Están frente a una persona bastante fracasada en esto del español, pero me esfuerzo porque quiero de verdad con todo mi corazón hacer un buen trabajo para que ustedes sean mejores que yo. Ese es el anhelo. Que cuando yo tenga que ya no me pueda parar en el púlpito y eso, haya dejado gente que hace el trabajo mejor. Y no quede uno triste ahí, ancianito, ya de pronto ya la cabecita ya fallando y todo eso, pero me di cuenta que hay predicadores que dejan mucho que pensar o que sea. No quiero eso. Quiero, dime. Póngale un adjetivo al balón. Al balón. Al balón, entonces un calificativo de fútbol. De fútbol o grande, balón grande. O redondo, pero es que no hay balones cuadrados. ¿Listo? Ya lo califiqué. Que no era una pelota de béisbol, eso, sino era un balón de ¿qué? De fútbol. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿quedó claro esto? Bien. ¿Pediré aumento de sueldo? Voy a pedir un aumento, un reajuste. Bien, vamos a mirar un ejemplo en Gálatas. Nos vamos para Gálatas. El estudio es lo más hermoso que puede haber. Y lamento profundamente que cuando adolescente yo haya sido tan sinvergüenza. Una persona, un adolescente malo, de ir a molestar a las niñas, yo lamento mucho eso, porque cuando ya me percato ya es un poquito tarde. Pero si hubiese podido estudiar más. Entonces, le apuntaremos al seminario latinoamericano reformado, le apuntaremos más adelante. Y si ustedes van, bien. Si ustedes van, seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Pero es un seminario de un estándar altísimo. Allá toca ir serio, muy serio. O si no, se queda uno en la mitad del camino. Sí, eso es como el que va mal preparado. Eso es como Oceanía en la eliminatoria. 33-0 le metió a Australia a una isla de Oceanía, 33-0. Solo lo único que veían los futbolistas era pasar el balón al arco. Era todo lo que 90, como en el fútbol no hay, si meten 100 goles en los 90 minutos, no es como en micro, que después de cierta cantidad de goles se acaba el partido. Goleada técnica, en fútbol no es así. Son 90 minutos que se juegan. 33 goles le metió Australia a esa isla. Los chinos solo veían pasar el balón. Y lo pueden buscar en internet. De pronto ustedes me corregirán, pastor, no fueron 33, fueron 31. Eso. Bien. 32. 32 goles. Bueno, entonces no estoy loco ni es que estoy teniendo revelaciones, no. 32 goles le zampó Australia a una isla. Cuando usted va mal preparado, se queda por el camino. Por eso se llama eliminatoria. Los mal preparados que se quedan por el camino. Si usted va mal preparado a un seminario como el latinoamericano, el reformado, pues usted se va a quedar en el camino. Porque cuando no da la talla, entonces perdió el semestre, ejemplo. Y el siguiente perdió el semestre. Ya el tercero perdido, usted dice, me voy por vencido. Entonces toca ir bien, teniendo por lo menos una estructura, lo mejor que podamos aquí, lo mejor que podamos, un entrenamiento, lo mejor que podamos. Y si yo puedo ir, también voy, claro, ¿por qué no? Gálatas 6:1, ¿cierto?
Gálatas 6:1. Nos van a mostrar un orden o una estructura sintáctica. Una estructura sintáctica, nos van a dar un ejemplo aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ya casi llegó ahí, el jueves. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué estructura tan hermosa, y el que no entiende esto no entendió, ya no le busquen, o sea, no le trabajen. ¿Qué quiere decir ahí? No, el que diga, o sea, esto está pero sencillísimo. O sea, usted no necesita, mire, hermano, o sea, ¿a quién le habla? A la iglesia, toda la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quién? Pedro, Carlos, Diego, Giovanni. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, porque acaba de hablar, viene hablando de que ahora el que es justificado tiene el Espíritu Santo. Eso, todo es lo que viene diciendo. ¿Qué debemos hacer nosotros los espirituales? ¿Qué es restaurarle? Volverlo a su estado sano, o como dice Gustavito, se cayó una pared, usted la vuelve a su estado original. Muy bien, Gustavo. O si enfermó, se quebró un pie, hay que volvérselo a sanar. Eso es restaurar, ¿cierto? Pero ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud? Mire, con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre, porque acabó de darnos los frutos del Espíritu Santo. Ahí atrásito nos acabó de decir que el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Mansedumbre. ¿Qué es eso de restaurarle con el espíritu de mansedumbre? ¿Se partió esa pata? ¡Claro! Porque como usted no le presta atención a se partió esa pata y lo imagínese, ¡ay! Y le agarra esa y se la para ahí. ¿Cómo hace la persona? Aceite. Y lo calma. Y de pronto algo de anestesia, encaja el huesito. Y duele, claro. Pero con cariño lo va vendando y con cuidado. Entonces a la persona que cae no hay que tratarla mal. No hay que insultarla ni mirarla así, sino hay que restaurarla. Hermano, lo que usted hizo fue terrible, fue mal, pero sigue siendo nuestro hermano en Cristo, y no lo vamos a echar de nuestra iglesia, todo lo contrario, lo vamos a abrazar todo y vamos a curarle y vamos a ayudarle, ¿cierto? ¿Y que por qué? Mire este orden tan precioso. ¿Y que por qué? Mire qué orden tan precioso. Es una oración bellísima ahí con un orden perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué toca? Si el pastor falló, ¿por qué hay que restaurarlo? ¿Por qué? Porque le puede pasar a Giovanni. Y entonces cuando le pase a Giovanni y el pastor ya le curó la pierna, con esa misma ¡pah!, se la pega en la canilla. Y se acuerda que cuando yo caí, usted me cayó con 3 patadas, le voy a zampar 5 para que sepa que es ese. ¿Sí ven? Considerándote a ti mismo, no sea que qué. Entonces, de los 60 miembros de la Iglesia Apostólica, ¿cuántos son tentables? Los 60. ¿Y cuántos son vulnerables? Los 60. ¿Sí ven? Entonces, ay, ¿cómo así? Y hizo eso y usted no sabe en qué momento el enemigo se le venga sutil, suavecito, 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 y le pasa lo del árabe y el camello. ¿Saben esa del árabe y el camello? Como para levantar, en este tan frío esto. Entonces, en el desierto, en el día son 48 grados. Eso es para morirse usted. Solo viven los beduinos ahí nomás. En el Sahara solo viven los beduinos. Usted va y se muere al otro día.
Y en la noche son 18, 20 bajo cero, mínimo 10 bajo cero. Entonces, si a usted no lo mata el calor, lo mata el frío, pero usted no vuelve vivo del Sahara. O sea, usted vivo no vuelve. Y entonces el beduino tiene su buena tienda de campaña para acampar y bien para abrigarse, y bueno, él tiene todo organizado. Es el único que vive allá. No, y uno también, o sea, si lo entrenan y uno podría adaptarse, va a sufrir, pero o sea, entonces el camello va a las 12 de la noche, le dijo la sola naricita, es que el frío es terrible, la sola naricita. Entonces el árabe levantó y le dejó meter la naricita. Y después el camello le dijo, la sola cabecita, la sola cabecita, porque es que el frío, usted supiera el frío que está haciendo aquí afuera. Entonces el árabe fue conmovido, su camello, es su amigo, es su compañero, es su todo, ¿cierto? Casi más que la esposa, su camello, le dejó meter la cabeza. Las manitos, el cuellito y las manitos, ¿cierto? Y le dejó meter. ¿Sabe cómo a las 5 de la mañana, sabe cómo apareció el escenario? El camello dentro de la tienda y el árabe afuera. El diablo le dice, sola naricita, y usted le va a meter. El diablo que adentro y usted que afuera. Quiere sacarlo de la iglesia, a todos. Y mire, todos los siervos del Señor coinciden. La bazuca, ¿qué es la bazuca, Gustavito o Diego? La bazuca o la M60 o la bazuca, o sea, hay un arma que va adelante, ¿cierto? Por lo general. La ametralladora, la M60 o eso, una cosa con unas balas así, va adelante, porque el ruido. El mortero va atrás. Eso. Entonces, el arma principal apunta a la cabeza del pastor, porque el diablo sabe, si tumba al pastor, acabemos la iglesia. Sí, él no le va a lanzar por ahí a las hermanos del discipulado, no, él le apunta al pastor, porque sabe que si tumba a esa persona, acabó con ahí adelante con todo. Si el pastor hizo eso, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos. Esto es falso, esto es mentira, el evangelio es una farsa, eso es falso. Entonces, qué pasaje tan precioso, ¿no? Ustedes dirán, pastor, pero era hermenéutica, no le ponga a predicar sobre las faltas y esas cosas. Definitivamente el que nació para algo se muere en su ley, ya no, es imposible. Bien, hermanos, ¿qué es? Entonces arranquemos aquí. No, sí, Giovanni, pero vamos a aplicar la sintaxis. ¿Sí? ¿Están seguros? No tengan temor de que ustedes también saben. Ustedes también saben porque ustedes van a estudiar también. O si no, gravis sus papitos, los papitos que están vivos se deprimen. Toca llevarlos al psicólogo. Y los papitos que ya están en la tumba se revuelcan. Y dice, oiga, yo perdí todo ese sinvergüenza para la escuela y no aprendió nada. Sí, y el papá vivo se deprime, toca llevarlo al psicólogo. Y dice, oiga, madrugando, echándole onces, uniformes, útiles. Y este infeliz no aprendió nada. Nada, escasamente ni la I con el punto arriba. Bien, hermanos, es que ya es una especificación de cuáles. El verbo. El verbo. El verbo, mis amores, no me han dicho. Es un verbo, pero hay que prestarle atención ahí a la. Yo restauro, tú restauras, ellos restauran, vosotros restauraréis. Hermanos míos, vosotros que sois, ese es un complemento.
Nosotros que soy espiritual está diciendo cuáles, hermanos, ¿cierto? De una vez dio el verbo, ¿cierto? Restaurarle, ¿cierto? Restaurarle es el verbo. Y el complemento, ¿cuál es el complemento? El resto. Lean el complemento. Ajá. Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú seas tentado, ¿sí? Complemento, el resto. Entonces note que el griego tiene la misma estructura, qué bendición. O sea, son puntos a favor nuestro. El hebreo, imagínense que el hebreo, eso es serio. El hebreo comienza a escribir de aquí para acá. O sea, el solo hecho de comenzar a escribirlo ya es cambiar la mentalidad porque tiene que arrancar de allá para acá. Gravísimo. No más la escritura ya es grave porque toca de allá para acá. Ahora imagínense, una lengua antigua difícil. Yo sí definitivamente admiro a los eruditos, a los biblistas y a todos esos eruditos de los idiomas y de las lenguas. Yo sí los admiro, los respeto y no me atrevería a hacer ningún juicio, jamás. Dios mío, saben, pero saben por montones. Bien, hay algunos casos, dice acá, hay algunos casos en donde no inicia con el sujeto como en las bienaventuranzas, pero esto tiende a ser muy poco frecuente y como quiera quedaría supremamente claro. Entonces vayamos al ejemplo de las bienaventuranzas para salir de esa duda. Mateo 5. Qué bendición, hermanita Yuli, que uno ya se sepa esos pasajes donde están bienaventuranzas. Mateo 5, cualquier hermano. ¿Hay bienaventuranzas en la Biblia? Gravísimo, ¿cierto? Los pobres serían el sujeto, ¿cierto? Los pobres serían el sujeto. Y la dicha, ¿ahí qué es, mis amores? La dicha sería el verbo. No me encaja a mí no me encaja. 5, Mateo 5, verso 3 puede ser, cierto. Dichosos los pobres en espíritu. Sería el complemento, sí. Los pobres en espíritu son dichosos. ¿Cierto que así lo escribiríamos? Porque el verbo sería es. O son. Yo soy, tú eres, ellos son. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Entonces, como que desaparece el verbo, sí, y todo bien, pueda. No, iba a decir que de repente resulta siendo un adjetivo porque les está diciendo que son dichosos. Ajá. Entonces viene un adjetivo ahí de primero. Viene un adjetivo de primero, ¿cierto? ¿Cómo lo escribiríamos? Hagamos el ejercicio, ¿cómo lo escribiríamos? Los pobres en espíritu son dichosos, ¿cierto? El verbo sería son y lo que dice Brian, la dicha sería un calificativo de ese pobre, ¿cierto? Que tiene una dicha. Entonces, pero nos explican que aunque esto es así, no es un enredo, que lo entendemos con toda claridad. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque la fuerza está en esa bienaventuranza. Esa es la fuerza de todo lo que está diciendo ahí. Entonces aparece el primero. Pero que son casos muy escasos en el Nuevo Testamento, que por lo general la regla es que siempre está el sujeto primero. ¿Listo? Aquí aparece de segundo. Bienaventurados los pobres, que son el del sujeto. ¿Listo? No sé si quedó claro.
alcanzamos dos preposiciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Para, por. Hay prefijos, hay preposiciones y hay artículos. Acuérdense de eso, mis amores. Y sería bueno que le echaran un vistazo a eso. Sí, que le echaran un vistazo. Y ojalá ahí en su mismo cuadernito, entonces, hacen la investigación esta semana. Entonces, artículos, preposiciones, prefijos, todo eso. Cuando esto nos lleve a hacer ese análisis, entonces uno se devuelve y dice, bueno, preposiciones, ¿cierto? Por, cuando, ¿sí? Eso, es que el internet es una sinvergüencería total, pero también es gloria al Señor, gloria a Dios por el que lo inventó. Porque mientras vamos a la biblioteca del Tunal y sacamos un carnet, usted ya sabe cuáles son. Mientras se va limita a su libro de sexto bachiller, limita, mientras vaya las cajas y todo eso, ya se acabó el seminario hace rato, ya está ahí. ¿Sí ven? Entonces, díctenlas por favor. A, ante, bajo, a ver, hijita, ¿cabe? Con, de, uy, desde, santo Señor, durante, entre, hacia con H, ¿cierto? ¿Hacia qué? Hasta. Por, según, sin, so, sí señor, ve, sobre, tras, versus y vía, vía, así. Vía, sí, ya, vía, sí señor. Oiga, esto ya es como casi como una blasfemia todo eso. Una cosa impresionante, oiga, no. Señor Jesús, ¿cierto? Bien. Hay muchas y a veces son muy ambiguas. Hay muchísimas, aquí ya estaban prevenidos. Hay muchas, o sea, hay muchas y a veces son supremamente ambiguas, como por ejemplo para, que es, entonces aquí para es el propósito, sí, la razón, el propósito. Mire, todo esto tiene que llevar comas así. Sin las comas, no, o sea, es un desastre. Es un desastre. Y sin el punto seguido, un desastre. Y sin punto aparte, una aberración. Eso es gravísimo, los signos de puntuación. Y para ser buenos, mire, ¿cómo hemos comenzado este estudio de hermenéutica? La Biblia tiene ¿qué? Palabras. La Biblia es un escrito en palabras. Entonces, palabras que están o pertenecen a un idioma. Por ende, entonces, ¿qué tenemos que aprender? Nuestra lengua. Mire, si no sabemos hablar, si no sabemos escribir, si no sabemos leer, de por sentado que usted fracasará en su propósito de enseñar la Biblia. Es enseñar lo que uno no sabe. Líbranos, amado Dios. Bien.
el propósito, las palabras y las preposiciones van incluidas y son desinencias. Busquemos ese término, por favor. No lo busqué. Desinencias. Desinencias con C, la última. La primera con S y la segunda con C. Desinencias. Parte del verbo que se ve modificada por el tiempo verbal no va a decir que la persona está conjugando un verbo. Permítame, hijita, eso está interesante. Bárbaro. Desinencia o terminación es la parte del verbo que se ve modificada por el tiempo verbal, es decir, pasado, presente o futuro. Esos son los tiempos verbales. El modo y la persona. El modo verbal, ¿cuál es? Todo esto es grave, oye. Y la persona en que esté conjugado ese verbo. Entonces, sin español y sin eso, recojamos, cerramos y nos ponemos a orar. ¿Listo? Entonces, son importantes las preposiciones para hacer nuestro trabajo, indudablemente, ¿cierto? A ver si encontramos algunos ejemplos de preposiciones. Vamos a ver. Por aquí. Pero, ¿tenemos el pero o no? A ante bajo cabe con contra D desde delante el para sí, para. Todos tratemos de buscar algún ejemplo. Vamos todos. Busquemos alguna preposición por acá y ya nos vamos. Ya dejamos así porque ya el tiempo se acabó. Pero yo os digo, pero no es proposición. Es para. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Por sí. Por, si está por, correcto, por tanto. Para y por. A ver, además sabéis Segunda ley. importantísima esa preposición, Gustavo. ¿Dónde está, por favor? Mateo 5. Ah, estaba ahí nomás. Es que mi hijo es, para usted es práctico. Yo me fui por allá a Gálatas, todo eso y Gustavo dijo, no, pues es que está ahí mismo. ¿Me repite, hijito? 5:23. 5:23. Por tanto, ¿cierto? Entonces, esa preposición, mire que hace un trabajo tremendo con lo que acaba de decir y con lo que vas a decir de ahí en adelante. Esa sola palabra es tan tremenda que lo que dijo antes y lo que va a decir está en medio de los dos pensamientos, que están supremamente claros. Está en medio. Y mire que condiciona o da un determinante. Esa sola preposición. Por eso nunca las olviden, jamás. Nunca las olviden porque está lleno el Nuevo Testamento de eso, ¿cierto? Entonces, esto es bueno memorizar mucho de esto hacia, entre, ¿cierto? ¿Esta cuál es? Durante, ¿cierto? Bien. Leámosla, perdón, y nos vamos. Por tanto, del verso 23. Una palabra que parece como una palabra más que está ahí. Y esta palabra es un determinante en todo el pensamiento. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay un punto seguido. Ya dijo que es gravísimo enojarse contra el hermano. Ya dijo. Ahora, por tanto, ¿cuál por tanto? El anterior, claro. Por ende, ¿sí? ¿Hay un ende ahí? No está tampoco. De razón que dicen muchas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, un condicionamiento, mire que esto condicionó inmediatamente. ¿Qué condicionó? Si usted va a culto, para hacerlo sencillo, ya condicionó ir a culto. Este por tanto ya puso una condición. Entonces, como si dijera: Carlos, si estás enojado con tu hermano, debe primero arreglar con su hermano antes de ir a culto. Ya condicionó, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve al altar, arréglate primero, y hay un condicionamiento. Entonces, vamos a hacer esta tareita, mis amores. Vamos a buscar unos tres ejemplos, si son 4 mejor. Vamos a buscar unos 3 ejemplos de preposiciones, porque ya las escribieron, ¿sí o no? No, y no importa, porque ustedes tienen internet, preposiciones, y entonces comienzan a buscarlas en la Biblia, en su pasaje, y me traen unos 3 ejemplos, pero quiero un comentario de cómo condiciona la preposición, porque si no nos percatamos de eso, pues entonces note que ahí ya es gravísimo. Aquí nomás es la que buscó Gustavo. Entonces, ¿para qué sea posible debería ir la preposición con lo que acabas de decir de las desinencias, que es lo que lleva el tiempo? Ajá, ok. Entonces, hagan ese trabajo con lo que hayan entendido ahí de la explicación, que por ejemplo Yulisita ya se percata de esa importancia. Entonces hagan su trabajo lo mejor que puedan. Es decir, lean eso que encuentran ahí en internet, qué trabajo hacen las preposiciones, ¿cierto? Sobre el verbo, el tiempo pasado, presente, el sujeto, todo esto. Y vamos a buscar 3 ejemplos en la Biblia donde ustedes se percaten que esa preposición pues es tremendo. Por ejemplo, ahí imagínense. Pensé que mi esposita me decía: dirá mi esposita, por tanto termine ya. Por ende, ofrenda y tarea, mi amorcito. Me quedaron aquí, me quedó una de Beatriz y una de Linita. Entonces, una de la hermanita Yasmin. Me fui de perezoso. Va a pasar por Neki a la bolsa.